Es el debate final. El debate final. El debate final tiene que ver con los capítulos anteriores a Mateo 24. Y si ustedes tienen una Biblia, estaría buenísimo que la tengan a mano. Sería bueno que la abran en Mateo 21. Entonces, el gran debate. Todo comienza en Mateo 21 con la entrada triunfal del Señor. ¿Sí? Y Mateo 21 dice, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Ven que hay 2 animales, ¿no? Una asna y un pollino. La asna es la mamá del pollino, por ponerlo de alguna manera. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. O sea, agárrenlo, si alguien les pregunta algo, decir, el Señor lo necesita, y después cuando lo terminemos de usar, te lo devolvemos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, toda la gente que vivía en Jerusalén, toda la gente que estaba a punto de celebrar la Pascua, que es cuando lo crucifican al Señor, estaba llegando a la ciudad. Toda esa gente tiene un contexto de Biblia importante. Entonces, esta profecía la conocían. Y dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Primero y principal, entendamos que esta era la profecía. ¿Sí? Está en Zacarías 9:9. Si nosotros somos judíos o israelitas y conocemos la Biblia, ¿qué tipo de Mesías estarían esperando ustedes? Bueno, la profecía dice que acá viene un rey manso y sentado sobre un potro salvaje, sentado sobre un gran caballo, no, sobre una asna. El versículo 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa. ¿Qué hacía la multitud? Tendían mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de quién? Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. La palabra Hosana es salve, salva ahora, o venga tu salvación, una cosa así. Cuando él entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Toda la ciudad está conmovida y se preguntan, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora imagínense esto, la ciudad alborotada, gritando sana, cumpliéndose la profecía del Mesías que iba a venir sentado en un pollino. Todo calza como anillo al dedo. Entonces, el 12, acá empiezan los problemas. Acá empiezan los problemas. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó, ¿qué fue lo que hizo? Una limpieza. Así que para aquellos que limpian templos, siéntanse que hacen la labor del Señor. Limpió el templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa
casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, había lucro con lo que Dios había establecido como sacrificios. Se aprovechaban de la gente que venía. Entonces, el 14 dice, vinieron al templo ciegos, cojos y los sanó. Y acá viene el gran pero, versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, noten la palabra viendo. Viendo. ¿Se lo contaron? No. Las vieron. Viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se pusieron re contentos. Se alegraron con sumo gozo. Ellos también empezaron a cantar. No, se indignaron. Y le dijeron a Jesús, ¿no? ¿Oyes lo que estos dicen? Se le estaban diciendo Mesías, lo estaban saludando y le pregunta, ¿pero vos entendés lo que está diciendo esta gente? ¿Te parece? Sí, le dice Jesús. ¿Nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? 17, importante, dejándolos, salió fuera de la ciudad. ¿A dónde? A Betania. Y posó ahí. Acuérdense que Jesús nunca posó una noche sobre Jerusalén. Nunca. La ciudad favorita del Señor era Betania porque en Betania estaban sus amigos. Creo que lo vimos a esto. Vimos que Jesús nunca, aún siendo el Hijo de Dios, nunca posó en la santa ciudad o en el templo. Ahí siempre fue mal recibido, aún siendo el Hijo de Dios. Pero encontró un lugar donde morar, en la casa de Lázaro, con Marta y María. Siempre volvía a ese lugar, a Betania. Siempre volvía porque ahí era atendido, ahí era mimado, ahí era cubierta sus necesidades. Entonces, limpia el templo. Acá estamos en el día lunes. Entonces vamos a ver una semanita. Si vos crees que tuviste alguna vez una semana movida, esta semana que vamos a ver nosotros, no se compara con ninguna de las semanas que hemos tenido nosotros. Se levanta el otro día por la mañana, ¿ven? Posó, el 17 dice que posó ¿en dónde? En Betania. Martes a la mañana, volviendo a la ciudad, dice. O sea, imagínense, durmió en Betania y ahora encara otra vez para Jerusalén. Volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca, jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijereis, quítate y echa al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibirás. Pero tenemos que ver esto proféticamente, porque la higuera es símbolo de ¿qué? De Israel. La planta estaba muy llena de hojas, con un follaje importante, que aparentaba que tenía que tener fruto. Cuando él se acerca, no hay fruto. Entonces, proféticamente, que le dice, sécate. Proféticamente estaba diciendo, Israel tiene mucha pompa, tiene mucho... hace mucho ruido, pero hay pocas nueces, por decirlo en otro refrán nuestro. Entonces, seca la higuera. Ahora, desde acá vamos a empezar nosotros. Esta es martes a la tarde. Si ustedes ven, versículo 23, ¿qué dice? Cuando vino ¿a dónde?
al templo. Fíjense, si ustedes tienen su Biblia ahí, el versículo 1, cuando Jesús salió del templo. Cuando Jesús salió del templo. Exactamente. Entonces, entra en el templo en el versículo 23 y no sale del templo. Todo lo que vamos a ver está dentro de, entonces del templo. Hasta el 24.1 que dice salió del templo. Eso va a ser otro estudio que vamos a hacer cuando terminemos este. Pero lo que vamos a estudiar ahora, todo ocurre en el templo y es la última vez que Jesús en la tierra va a enseñar en el templo. Entonces, acá es donde empieza el gran debate. Muy normal entre maestros. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Yo estuve pensando cómo poder entender este tiempo, ¿no? Este tiempo que está desde el templo y que sale al Monte de los Olivos. ¿Cómo lo podemos entender? Y a mí se me ocurrió entenderlo como si fuera una red de tren o de subte. Vamos desde el templo, una estación central, hasta donde termina el ramal, que es Olivos. Y en todo ese camino, en el capítulo 21, vamos a encontrar estaciones y conexiones. Y vamos a parar en cada una de estas estaciones y vamos a ver las conexiones que hay para poder entender qué pasa después en el Monte de los Olivos. Entonces, este sería todo nuestro trayecto del estudio. Vamos a empezar en el templo, todo esto es templo, y después, capítulo 24, versículo 1, sale al Monte de los Olivos. Es el martes anterior a la Pascua. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende la propuesta? Sí. A mí me viene a memoria de lo que, como decías vos, ¿no? Como él entró al templo y los judíos para cumplir la profecía. Y los mismos de camino a Maús, cuando el Señor le dice, él recita la Biblia, ellos creían que, como pensaban que Dios iba a venir, como Jesús iba a venir el libertador, ¿no? Claro. Y el Señor lo lleva por las Escrituras y le dice que no aprendieron nada. En cuanto a los de Maús, que tenían unas expectativas que no están acordes a la Escritura. El Señor mismo está diciendo, voy a venir como un rey, manso y humilde, porque eso es lo que habla de estar sentado en un pollino. Es un rey, no es un rey romano que entra con toda la parafernalia a la ciudad. Él dice, ya Zacarías dice, voy a entrar manso y humilde, sentado en un pollino. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Entra manso, humilde, porque está sentado en un pollino. Y nosotros como creyentes a veces también tenemos estas expectativas de cosas que después vamos a la palabra y decimos, ¿y por qué yo estoy esperando esto si la palabra no me lo está prometiendo? Las imágenes incorrectas que habían creado en su corazón. O sea, que bueno, nosotros tratamos de verlo, ¿no? Y lo imaginábamos, ¿no? Como ese guerrero con espada, que ellos veían, ¿no? Quiero decir, que ese guerrero con espada que iba a venir a cortar cabeza y librarlo. Pero pensaban eso, en el corazón de ellos, como ahora nosotros también estamos viendo desde el corazón, aprendiendo a ver distinto del corazón, y me ponía en el corazón de ellos, ¿no? Yo creo que la cuestión viene de todas las profecías que hay, que venía un libertador. Pero el libertador tenía que ver con el pecado y tenía que ver con el dominio de Satanás y el dominio de la muerte. Ellos interpretaron ese libertador, tuvieron las expectativas, trasladaron la palabra libertador a que los iba a libertar de la opresión romana. Entonces, ahí estaba la imagen incorrecta. Porque si nosotros leemos tratando de encontrar algo en la Escritura, lo encontramos. La Escritura nos avala muchas cosas que a veces nosotros creemos. Y encontramos en la Escritura algo que avala mis pensamientos. Porque estoy leyendo mal. Estoy buscando algo que me... Sí, en dónde apoyarme. En dónde apoyarme para mis ideas. No voy vacío a la Escritura a ver qué la Escritura me muestra. No digo nadie, pero muchas veces a nosotros nos pasa de encontrar
cosas en la Escritura. Por ejemplo, otra vez hablo de los títulos, que yo estoy en contra de los títulos que están en la Escritura. Si yo les digo la parábola del hijo pródigo, nosotros leemos la Escritura buscando al hijo pródigo. Y el héroe es el hijo pródigo. ¿Quién puso ese título? No sé. El editor de la Biblia, porque no es inspirado por Dios. Porque la historia habla del padre. En vez de estar viendo al padre en la parábola, estás viendo al hijo pródigo. Pero bueno, un título entonces te marca lo que estás buscando. Vamos a comenzar este caminar y la primera estación se llama Exousia Pistis. Primera estación. Acá lo que vamos a ver es la cuestión de la autoridad de Jesús. Acabamos de ver. Entra como Mesías. Todo el mundo lo alaba. El pueblo está alborotado. Los del templo están así porque si es el Mesías se quedaron sin laburo. Si es el Mesías se terminó el templo. ¿Ustedes entienden la profundidad de lo que está pasando ahí? Es como que esté, no sé, vendiendo helado y de repente venga el verano. Y yo me quedé sin laburo. Venga el invierno, perdón. Me quedé sin laburo. ¿Y ahora qué hago? Entonces, ahora empiezan a cuestionar esa autoridad. Dar vuelta a las mesas. El cuestionamiento de la autoridad de Jesús por parte de las figuras del establishment, me encanta esa palabra, el establishment, que pretende destruirlo. Pero sí era un establishment. ¿Con qué autoridad haces esto?, le preguntan. Refiriéndose que expulsó a los compradores y a los vendedores del templo. ¿Quién sos vos? Acá está el sumo sacerdote para tomar esas decisiones. ¿Cómo puedes venir vos al templo y hacer eso? Ahora, mostrame la autoridad con que lo haces. ¿Sí? ¿Y quién te dio esta autoridad? Todo lo que vamos a ver en esta serie ocurre solo un día, lo repito. Solo un día y es martes. Entonces está exousia, que es autoridad delegada, en el caso de Jesús es dada por Dios, y las autoridades religiosas que fueron puestas por tradición, por genealogía. ¿Qué autoridad tenían esas? Tenían toda la autoridad hasta que viniera el hijo de papá. Acuérdense que esta gente servía a Dios. Viene el hijo de Dios y lo quieren sacar a patadas. De eso se va a tratar todo lo que vamos a hablar. Está sirviendo a Dios. Viene el representante de Dios que estás esperando desde los tiempos de los tiempos y cuando aparece lo echas a patadas. Y vamos a ver autoridad y creencia, pistis, fe, en contra de lo que es la tradición de la religión. Entonces, Mateo 21, del 23 al 27 vamos a leer. Cuando vino al templo, presten atención porque van a cambiar los contrincantes, por decirlo de alguna manera, en este debate. En este primer debate son los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Se acercaban a él mientras enseñaba. Él estaba enseñando a la gente, estaba enseñando a sus discípulos, se acercaron y le dijeron, ¿con qué exousia, con qué autoridad haces estas cosas? O sea, hiciste lo de ayer. No vio a las autoridades, ahora él está enseñando. El martes las autoridades vienen a él y dicen, ¿por qué hiciste? ¿Con qué autoridad hiciste eso? ¿Quién te dio esa autoridad? Al principio del ministerio de Jesús fue precisamente lo llamativo de su enseñanza. Enseñaba como quien tiene exousia, no como los escribas. Eso es lo que le gustaba a la gente, la autoridad que él tenía para enseñar. Ahora se la están cuestionando. Y le preguntan de dónde sale. Entonces, respondiendo Jesús, les dice, yo también les voy a hacer una pregunta, muchachos. Si me la contestan bien,
yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Era muy normal este contrapunto de preguntas, no es algo fuera entre maestros y es rabíes y esto era muy normal. ¿Sí? No es algo, pero el Señor tiene una calidad en esto. Dice, es el Messi de los debates. Le dice, yo también os voy a hacer una pregunta, si me contestan bien los diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Les hace la pregunta y discuten entre sí diciendo, si decimos que es del cielo, nos va a decir, ¿por qué no les creíste? Si decimos de los hombres, tenemos al pueblo que también estaba escuchando ahí, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y entonces él también les dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Hay cosas interesantes para ver en esto. Entendamos que está la máxima autoridad del templo y es expuesta a decir no sé. ¿Cómo no puedes saber? Delante del pueblo. Ellos creen que sí es del cielo, pero no dan brazo a Pero se torcer. excusan en los hombres. No dan brazo a torcer. Entonces el Señor acá los desenmascara. Y ahora es cuando nosotros tenemos que seguir el contexto para saber cómo se interpreta lo que viene. ¿Sí? Si decimos del cielo, ¿por qué pues no le creíste? Entonces acuérdense, lo que vamos a ver ahora es autoridad y creencia. Autoridad y creencia, autoridad y creencia. Y acá pasamos a la segunda estación, los dos hijos. Así se llama esta estación. Todavía sigue hablando con los sacerdotes y ancianos, ¿sí? Todavía está en ese lugar. No dijeron lo que creían, dijeron lo que les convenía decir. Pero entonces el Señor ahora les dice, ¿pero qué os parece? Empieza diciendo así. Un hombre tenía 2 hijos, por eso es bueno verlo en el contexto esto. Si vemos esta parábola fuera del contexto nos podemos equivocar, pero en este contexto, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, el otro hijo dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Les pregunta Jesús a los ancianos del pueblo y a los fariseos. O sea, ¿cuál de los dos hizo lo que quería su padre? El Señor con parábolas. Ahora yo no puedo entender lo ingenuo que son. Porque ellos mismos cuando contestan, clavan el hoyo, se entierran, hasta ponen la cruz. Y ellos dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. Porque vino a vosotros Juan, sigue conectado con lo anterior. ¿De quién era Juan, el bautismo de Juan? ¿Se entiende? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron a Juan. Y vosotros, viendo, acuérdense que en el templo vieron todas las maravillas. Con Juan el Bautista vieron todo eso, no se arrepintieron. ¿Para qué? Para creerle a Juan. Ahora, implicaciones de esto, muchísimas. ¿A quién representaba el primer hijo? A los pecadores y a las prostitutas. Los pecadores a la prostituta. Yo no soy prostituta, pero sí soy un pecador. Y yo estoy en el primero. Yo estoy en el primer hijo que dice, yo no quiero saber nada con Dios. Así estuvo Eduardo mucho tiempo. Un día se arrepintió y dijo, sí, voy al Padre. O sea, Eduardo pecador
no prostituta porque no me da el cuero. Y estoy en el primer grupo. ¿A quién representa el segundo grupo? Que dice, sí, Señor, voy, y no va. A los fariseos y a los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos sí están representando a Dios. Ellos sí dicen a Dios todo que sí. Ellos sí están ofreciendo ofrendas, están en el templo, están predicando ese Dios, están leyendo la ley, están haciendo esto, o sea, le están diciendo a Dios que sí. Pero cuando viene lo de Dios, ¿qué hace? Como dicen los mexicanos, siempre no. Entonces el Señor le dice, es muy duro lo que dice el Señor. Miren, los publicanos, personas odiadas, entonces están delante, fíjense, por el amor de Dios les pido, que ustedes entiendan lo duro de lo que está pasando acá. Está claro ahí que ellos no le creyeron a Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué era lo que estaba haciendo? Hablaba diciendo, yo estoy preparando el camino para el Mesías. Entonces, si ellos le tienen que creer a Juan el Bautista, tienen que creer en aquel que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos mismos se clavan la fosa, se quedan atrapados en esta dialéctica del Señor. Quedan sin escapatoria. No pueden salir de este lugar. Fíjense la palabra, no quiero, pero después arrepentido fue. Y abajo, ustedes no se arrepintieron. Lo que estaba en juego acá era todo el pellejo de la parafernalia del templo. Lo que ellos siempre van a estar... La posición de ellos, ¿cómo se dice cuando vos tenés? La profesión, la imagen, el negocio. Porque ellos cambiaron lo que dijiste al principio, ¿no? Que cambiaban el dinero y hacían una diferencia. Entonces, hasta acá llegamos con la primera parábola, ¿no? Me maravilla el poder ver cómo cuando personas, me voy a involucrar en esto, cuando estamos a veces mal con el Señor viene, enseguida nos acorrala y lo único que nos queda es arrepentirnos si realmente nos damos cuenta. Cuando el Señor nos acorrala con un montón de cosas. Mira, Eduardo, estás mal, fíjate esto, fíjate el otro. Y esta gente está acorralada, pero no se arrepiente. Fíjense la dureza del corazón. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de la dureza del corazón? Como descendiente. Llega un momento que tu corazón está tan endurecido que el mismo Dios te puede estar hablando y vos decís no. Una terquedad. Pero los fariseos no son distintos a nosotros. Los fariseos son seres humanos como nosotros. El fariseo es la expresión máxima de lo que somos nosotros. Como orgullosos, como vanagloriosos, como cuidadores de imagen. No creamos que los fariseos son de otro planeta. Más fácil mirarlo así. Es mejor, sí, lo que dice Marina. Mejor, digamos, no, son otro tipo de gente. Esos son los malos de las películas, yo soy el bueno. O no soy tan mala. A veces nos justificamos, bueno, yo no soy tan así. Pero... Todos llevamos un fariseo dentro. No sé qué tan grande o tan chiquito sea el tuyo. Pero todos tenemos un fariseo dentro. ¿Te acordás del otro día cuando hablábamos de
del tema de que por ahí te empujan y demás en la iglesia y demás, y todas esas acciones que tienen que ver ¿no? con el meter la mano. Y uno hablaba, yo pensaba, después me quedé, ¿no? Y me acuerdo, ya me había acostado y me quedé pensando en eso. Y algo me dice, está bien, ellos te empujaban, pero vos también te tirabas. Y yo digo, es verdad, digo. Y, o sea, lo traigo a memoria por esto que estás diciendo, ¿no? O lo que decía Vani recién. Y digo, es así. O sea, está bien, el otro te empuja, pero yo también pensaba, yo también me estaba tirando para... Sí, O sea, sí, ¿y por qué sí. me tiraba? ¿Me entendés? Me podría haber hecho fuerza, no sé cómo, o sea, qué sé yo. No Sí. sé, lo traje a memoria porque me acordé Todos de entramos que... en ese, a veces en ese mover, por decirlo de alguna manera. Yo me acuerdo una vez que mi pastor me dijo, necesito que vayas a ver un evento que va a haber, a ver si lo traemos a la iglesia. Y quiero que vos vayas y veas y me digas si lo podemos traer o no. Y yo fui con toda la expectativa de querer recibir del Señor, y así, y cuando llamaron adelante, yo pasé con todos los ojos cerrados, las manos levantadas, para que oren por mí. Y de repente, ¡pa! Me dan un sopapo. Yo creo que si hubiera tenido un espejo, me hubiera visto todos los dedos marcados en el cachete, ¿viste? Digo, bueno, habrá sido algo sin querer, pero yo estaba con los ojos cerrados. Bueno, cerré los ojos otra vez, como diciendo, bueno, poniendo la otra mejilla. Cierro y vine otra vez, literal, en la otra mejilla. ¡Pua! Otro sopapo. Y ahí ya lo miré, vi quién era. Fui y le dije, me llegás a pegar una vez más, te la devuelvo. La doble unción. ¿Viste? El tipo se quedó desencajado porque dice, ¿cómo alguien reaccionó? Pero los tipos estaban haciendo un desastre. Y nadie podía quejarse porque esa gente parece que es enviada de Dios. Estos fariseos, los sumos sacerdotes, son gente la más respetada de todo el mundo. Y el Señor le están diciendo, delante de ustedes van las prostitutas y los publicanos. Edu, solo como para poner un punto quizás. Sí. No quita que haya personas que sí sean usadas por Dios y Sí. de forma que por ahí con un cachetazo, pero hubiera sido Dios, te hubieras dado cuenta vos. Si hubiera sido Dios, ese cachetazo hubiera producido algo. Porque ponele, cuando Jesús le escupió a la persona, eso fue algo asqueroso. Sin embargo, era Dios. Era Dios obrando y no, la persona no reaccionó mal. Uh-huh. Está bueno lo que está diciendo Marina. No sé si la escucharon. Que a veces ocurren estas cosas de parte de Dios, y lo vemos en la Biblia, que sí, ocurren, pero no hay que hacer esas excepciones como una regla. Uh-huh. No todo el que cae, cae porque es el mover del Espíritu. Hay gente que cae por el mover del Espíritu, sí, pero no por caer es que tenés el Espíritu. No por hacer lo que los demás hacen, es que yo voy a tener lo que los demás dicen que voy a tener. Entonces, nosotros vamos a discernir interiormente si es que está Dios en eso o no. Lo vamos a discernir. En este caso, lo que está haciendo Jesús es ponerle un cartel a ellos. Esta es mi autoridad, yo estoy hablando con autoridad de parte de Dios. Ustedes son un fracaso. Ustedes son hipócritas. Ustedes están vendiendo algo falso. El verdadero está acá y ustedes no lo pueden ver. Es más, se le están oponiendo. Y ellos mismos se contestan a ellos mismos que están mal. Pero fíjense el corazón cuando está endurecido, que no puede arrepentirse. Y otra vez, no pongamos a los fariseos en la silla de los acusados. Sentémonos nosotros ahora. ¿Cuántas veces viene el Señor con situaciones a nuestra vida
nos acorrala y nosotros decimos todavía no, todavía puedo. Nada, debo estar equivocado. Nada, no, esto no. Voy a intentar otra vez yo. Y empezamos, ¿no? Desafiamos esa autoridad por la autoridad interna nuestra, que parece ser más sabia en ese momento. No sé, quizás en el caso de ustedes no pasa. En el caso de mío, desgraciadamente, pasa más de lo que yo quisiera. Es feo, ¿no? Verse reflejado en un fariseo a veces. Generalmente nos vemos reflejados en los discípulos o en el Señor y decimos, wow, yo ahora soy cristiano, yo ya no soy como estos. No sé, ¿eh? Tendemos a no mirarnos en las cosas más negativas que están pasando en la Escritura. Tenemos que estar apercibidos de eso, no digo que nos culpemos, porque ya no hay condenación para el que está en Cristo. No. ¿Sí? Pero No hablo de la culpa. hagamos un poquito el ejercicio de que podamos ser un poquito a veces más malos de lo que pensamos que somos, o más duros de lo que pensamos que somos, o más fariseos de lo que pensamos que somos. Es para bien lo que digo, no es para mal, no es para condenar a nadie, sino para que el corazón sea ablandado y en el momento en que la autoridad máxima, esa exousia que viene de parte de Dios, sea por la palabra, sea por un hermano, sea por un sueño, sea por lo que sea que Dios nos está hablando, así como un padre corrige a sus hijos, nosotros tengamos la libertad de reconocer que quizás estamos equivocados y arrepentirnos. Cambiar. Este arrepentimiento no es metanoia, sino que es un repensar. Es otra palabra. No, ustedes lo vieron y no repensaron. Hasta acá lo vamos a dejar la segunda estación. Ya llegamos los dos hijos, porque lo que vamos a hacer ahora es Santa Cena. Vamos a tomarnos un tiempito y si tienen por ahí pan o vino, jugo. No me quiero extender porque si entro en la otra estación nos vamos a ir. Lo vamos a dejar acá.